propósito de este debate no es quién gana, quién pierde el debate, sino que podamos aprender de las diferentes posturas que los colegas aquí van a exponer, en específico de Apocalipsis capítulo 17, sobre el tema de la gran ramera, ya que es un tema que muchos lo toman literal, otros lo toman simbólico, otros lo toman como que se cumplió o que se está cumpliendo o que se va a cumplir. Y usted que me está escuchando, usted pues tomará su decisión. Al final del programa o del espacio, vamos a abrir los micrófonos para preguntas. Si no se atreve a hacerla de forma hablada, la puede escribir, por supuesto. Sepa que este está haciendo, estamos grabando esto. Si alguien no quiere que salga en cinta, para decirlo así, pues va a tener que salirse de la sala, lastimosamente, porque si nosotros lo estamos grabando. Aquí todos somos estudiantes de la palabra, somos estudiantes de ciencias bíblicas, otros de teología, y lo que buscamos es el conocimiento. Esto no es un culto, no vamos a pedir la ofrenda tampoco vamos a hacer oraciones ni nada por el estilo. Esto es como una clase, véalo como un aula, como un lugar académico, un lugar de aprendizaje. Y, por supuesto, con respeto. Bien. Leemos así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 17. Yo voy a leer aquí los primeros 6 versículos, que son los versículos base, que vamos a leerlo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, y estoy leyendo de la Reina Valera del 1960, que es la Biblia más utilizada, más vendida del mundo hispano. Comienzo nuevamente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y enfrente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pasamos la parte a el hermano Carlos López Serrano con su exposición. Tiene 25 minutos. Tiempo corriendo. El objetivo de esta cátedra es exponer con evidencia que la gran ramera del Apocalipsis 17 en este tiempo representa el Vaticano. Aquí tenemos una foto de lo que es la Plaza Grande de Roma y el obelisco, que a su vez representa un falo del hombre, que eso es otro tema. Entonces vamos a estar exponiendo algunos críticos, algunos teólogos, algunos académicos que avalan que la gran ramera dentro del contexto exegético de Apocalipsis 17 es Roma. Académicos y teólogos. Sabemos que en muchas ocasiones se le llama ramera a Israel en el Antiguo Testamento. Citas como Levítico 17:7, Isaías 1:21, Jeremías 3:1-14, Ezequiel 16:23, Oseas de 4:15 hablan de ello en el Antiguo Testamento por su infidelidad a Dios. En eso estamos claros, pero como el texto es de Apocalipsis 17, pero se trae otra connotación. Pero veamos lo que dicen expertos académicos y teólogos unánimes en el Nuevo Testamento. Comencemos con el catedrático Antonio Piñero en su libro Guía para entender el Nuevo Testamento. En la página 517, él cita: hemos visto que el autor insta a sus lectores a no participar de la vida del imperio. No debía tener parte alguna en las exigencias religiosas y sociales del imperio. Domiciano era infame, Nerón redivivo, Roma la gran prostituta y el imperio la bestia que
indignación de Satanás se constituye en el adversario anticristo por excelencia de Jesús y su pueblo. Eso lo cita Antonio Piñero en su libro, que está bien interesante. Aquí tienen la portada. Y Antonio avala que la gran ramera es Roma, o sea, la Roma imperial. Aquí tenemos a Greg Kinnear y el comentario del contexto cultural de la Biblia en la página 795. Él cita: en los días de Juan, nadie en el Imperio Romano pudo haber dudado que la ciudad que tiene el imperio sobre reyes era Roma, así como nadie dudaba que las 7 colinas era una alusión a Roma. Aunque Babilonia representaba a Roma en los días de Juan, otras personificaciones de sistemas opresivos se han levantado y fracasado. Ese es el aporte que tiene Greg Kinnear, que es un académico norteamericano y profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Asbury. Tenemos el famoso Alfonso Ropero. En la página 282, él cita de la siguiente manera: Babilonia continúa irguiéndose a cada instante como una amenaza. A partir de la persecución de Nerón, adopta el semblante concreto de la Roma imperial, perseguidora de los cristianos. Babilonia es vista por Juan bajo la imagen de una ramera sentada sobre una bestia escarlata, ebria de la sangre de los santos. Vemos cómo Alfonso Ropero también va bajo esa interpretación, si se le puede llamar así. También vemos por aquí a William Barclay, un comentario que compré hace poco, y tiene algo bien interesante. En la página 1171 dice el teólogo: la mujer es Babilonia, es decir, Roma. En este escenario de Roma, Juan está usando muchas de las cosas que habían dicho los profetas sobre la antigua Babilonia. Juan da una interpretación simbólica a las muchas aguas, como las naciones y lenguas y pueblos donde se sienta Roma. Vemos que también comparte el mismo pensamiento. William MacDonald, con su libro, puse algo cortito para no hacerlo muy largo, si no estamos aquí en 3 horas. Él dice: se trata de un gran sistema religioso y comercial basado en Roma. Todos aluden a la Roma imperial del siglo I. La Babilonia religiosa incluye, desde luego, a la cristiandad apóstata, tanto católica como protestante. Vemos que este hombre tiró los cañones directamente, tanto a la católica como a la protestante. Así dice este comentario. El famoso biblista Eduardo Arens, en su libro Apocalipsis, la fuerza de la esperanza, en la página 68, dice: en el Apocalipsis, Babilonia era, como tantas otras designaciones, un símbolo. Aquí tenemos los textos bíblicos. Al designar a Roma como Babilonia, se está aludiendo a la destrucción del templo por parte de los romanos en el año 70 bajo Tito, evocando la ocurrida en el siglo 6 antes de Cristo, si no me equivoco, siglo VI antes de Cristo. Esto significa que Apocalipsis fue escrito después del año 70. Así lo explica Eduardo Arens. Todo esto que nosotros vimos aquí con estos teólogos y exegetas, ellos desde la exégesis dicen y piensan y están seguros de que esa gran ramera, dentro de su contexto del Apocalipsis, es Roma y no Israel, ni mucho menos Jerusalén. Entonces yo quiero comenzar exponiendo el texto bíblico, que iremos poco a poco exponiendo para así demostrar nuestra investigación. Queremos comenzar con este texto. Ya Richard ya lo leyó, no es necesario que yo lo lea para ganar más tiempo. Vamos a seguir. Estas son las características que vamos a estar tocando y descifrando públicamente. Número 1, la gran ramera es
la gran prostituta. Número 2, sentada sobre muchas aguas. Número 3, han fornicado los reyes de la tierra con ella. Número 4, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Número 5, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es sentada sobre una bestia escarlata. Estaba vestida de púrpura escarlata. Número 7, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. La mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se sienta sobre 7 montes y trafica con almas humanas. Eso es lo que vamos a estar exponiendo desde ahora en adelante. Así que amárrese los cinturones. ¿Qué vio Juan? Y se espantó. Juan vio esto en la visión. Ve una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos y una mujer, una prostituta. Apocalipsis 17:6 dice que cuando Juan la ve, quedó asombrado con gran asombro, porque Juan vio esta imagen, o por lo menos esta imagen pretende enseñar o más o menos descifrar lo que Juan vio, porque sinceramente no sabemos lo que Juan vio, pero según las descripciones, pues esto es posiblemente lo que él vio. Y cuando lo vio, quedó asombrado en gran asombro. Babilonia hoy es el Vaticano, y eso es lo que yo voy a intentar demostrar, que no es Israel, no es Jerusalén, sino que es el Vaticano. En una buena exégesis del texto encontramos que se le llama Babilonia a Roma. Pero quiero llevar la investigación más profunda con evidencias para un buen entendimiento de comparación. La mujer como una institución religiosa. En las escrituras encontramos la mención de 3 mujeres para identificar 3 instituciones religiosas. Grábese en el número 3. Repito, en las escrituras encontramos la mención de 3 mujeres para identificar 3 instituciones religiosas. Número 1, Israel. Número 2, la iglesia. Y número 3, la gran ramera. Cada una de ellas representa una institución religiosa que ha marcado al hombre. Veamos. La primera mujer, Israel, la esposa del padre, como se le conoce, Yahvé, Jehová, Hashem, como usted quiera llamarle. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Aquí tenemos una imagen de la ciudad santa y unos rayos de sol alumbrando la ciudad. Creo que es una buena imagen para expresar lo que dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Ya empezamos bien. Porque tu marido es tu hacedor. Si Jehová es el marido, entonces Israel es la mujer. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Oye bien, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios suyo, porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí tu rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Aquí vemos que la primera mujer representa la esposa del padre. La segunda mujer es la iglesia, que es la novia de Cristo. Las imágenes y el simbolismo del matrimonio se aplican a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. Hay un texto bien interesante en Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, así de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda de Corintios 11, 2, 4 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os los he desposado como un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es una virgen pura para Cristo. Los creyentes en Cristo Jesús son la esposa de Cristo y esperamos con gran anticipación el día cuando estaremos unidos con nuestro esposo. Hasta entonces nos mantendremos fieles a él y decimos con todos los redimidos del Señor, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Tenemos la tercera mujer y esta es la que nos vamos a anclar. Tercera mujer, institución católica romana. De estas estaremos hablando. Comenzamos. Características de la gran ramera. Dentro, dentro de la enseñanza que manejo, que es la futurística, la futurística, esa es la enseñanza que estoy yo manejando aquí. Por ahora, creemos que el falso profeta es un líder espiritual que encabeza el Vaticano, o sea, un papa de Roma. O sea, nosotros los que manejamos esa línea futurística pensamos que una de las bestias es el papa de Roma. Y este tiene características especiales que se pueden interpretar. Siempre el líder de la gran ramera será un hombre, el líder del Vaticano. Aquí tenemos los muchos papas que han pasado. Siempre es un hombre, nunca una mujer. Apocalipsis 13, 11 al 14, por lo menos el 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y la primera característica de este líder con apariencia de cordero, o sea, representa a Cristo, pero habla como dragón, habla mentira. Aquí tenemos todos los papas que presentan una santidad, presentan supuestamente una castidad, presentan a Cristo, pero cuando hablan mentira. Y ustedes saben los grandes estragos que han hecho esos papas en la historia. Este líder manda a adorar imágenes. Apocalipsis 11, verso 12 dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. O sea que hacen que adoren. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia para que la imagen hablase y si se matara a todo el que no la adorase. Aquí tenemos el Papa Juan Pablo II con su adoración a las imágenes, el Papa Ratzinger y el Papa ahora, siempre queriendo que la gente adore. Esa es la actividad del falso profeta, que la gente adore. Su institución es a nivel mundial. Apocalipsis 17:1, la que está sentada sobre muchas aguas. La misma escritura te da la interpretación de esas aguas. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Aquí tenemos, amados, los 1.254 millones que donde se sienta la gran ramera. La gran ramera está localizada a nivel mundial, a nivel global, o sea, cumpliéndose la escritura. Tiene respaldo de los reyes de la tierra. Apocalipsis 12:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí tenemos a los presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra y de todos los lugares. Cuando Juan Pablo II muere, toditos respaldaron a la gran ramera, los reyes de Inglaterra. ¿Por qué? Porque tiene respaldo de los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra embriagados con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hoy todo el mundo es católico. Tú le preguntas a cualquiera y todo el mundo es católico. Porque así está establecido. Aquí vemos la plaza de cientos de miles de personas. Todo el mundo está embriagado con esa doctrina del Vaticano, de la idolatría, de la imagen y todo eso. Se viste de púrpura y escarlata. Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí tenemos los cardenales y los que son los obispos de púrpura, que son esto, y escarlata, que es rojo, como la Biblia así lo dice. Mira qué interesante. Esta foto está súper buenísima. Identifica aquí a la gran ramera, su vestimenta. Adornada de sus templos, adorna sus templos con oro y piedras preciosas. Apocalipsis 17:4 dice, adornada de oro
de piedra preciosa y de perla. Cuando tú vas al Vaticano y entras a la Capilla Sistina, vas a ver que todo eso tiene como un enchape de oro, piedras preciosas. Es algo, yo nunca he ido, pero mis amigos que han ido han tirado fotos y eso es un palacio. O sea, el Vaticano por dentro es como lo dice aquí, adornada de oro y de piedra preciosa y de perlas. Esto es el Vaticano por dentro, amado. Estoy yendo un poco rápido, mano, porque me quedan 5 minutos y quiero ser fiel. Uso un cáliz de oro. Apocalipsis 17:4 tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí vemos el Papa Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, con su cáliz de oro. El Papa Benedicto con su cáliz de oro y el Papa Pancho, el de ahora, con su cáliz de oro. O sea, Papa que viene, Papa va siempre con su cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Por qué? Porque se celebra la misa y la misa es el continuo sacrificio del cuerpo de Cristo. Todos los papas usan el cáliz de oro. Esta institución dio muerte al pueblo de Dios. Apocalipsis 17:6, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí tenemos, amado, la Santa Inquisición con la cruz de Cristo quemando a los cristianos, la Santa Inquisición buscando una y mil maneras que torturando cristianos, y en Roma en el Coliseo también con los cristianos. O sea, el Imperio Romano también hacía eso y también la Santa Inquisición seguía esa misma visión. Si tú no te retractas y no eres creyente de la Madre Iglesia, y algo importante, amado, el Papa Juan Pablo II, no me recuerdo qué año es, pidió perdón a la Iglesia protestante y a los judíos por la Iglesia matar cientos de miles de judíos y cristianos. Y eso está documentado históricamente, amado. Sentada sobre 7 montes. Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí tenemos una foto de lo que es Roma. Los 7 montes de Roma son el monte Aventino, el Capitaliano, el Celio, el Esquilino, el monte Palatino, el monte Quirinal y el monte Viminal. Son 7 montes donde se establece lo que es Roma y actualmente lo que es el Vaticano. Toda esa área ahí, que es como un pequeño estado. El Vaticano es un pequeño estado. Ya estoy terminando, amado. Trafica con almas humanas. Hay un texto bien interesante en Apocalipsis 18:13, que cuando este lugar se ha quemado, dice que los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías, caballos, caros, esclavos, y dice almas de hombres. Y eso me llamó la atención. Y yo rápido busqué más o menos alma de hombre que yo pueda darle una interpretación. Y hablamos, amado, del purgatorio. Aquí tenemos una foto del purgatorio. ¿Qué se afirma en el purgatorio? Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, o sea, por las almas, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias, la venta de rezos por sacar almas del purgatorio, pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. Se negocia dinero por las almas de hombres. Mira qué interesante. Y en síntesis, para terminar, para darle paso a los compañeros, Israel no puede ser la gran ramera de Apocalipsis 17, pues la misma está ya identificada en Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Exegéticamente es el imperio romano de que habla la gran ramera. En estos días es el Vaticano con su institución universal que cumple con todas las características de la gran ramera. Así que esta es mi exposición y espero que sea de agrado y quiero darle paso a los demás compañeros.
Pues en ese caso, desde Chiapas, México, Amos H. Acosta. Adelante, Amos. Primero quiero felicitar a mi hermano Carlos, de verdad. Nos sorprendió. Casi que me convencía mi hermano, de verdad. También quiero agradecer de antemano al pastor Anton, que me va a estar ayudando con las diapositivas. De verdad, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la gran ramera, obviamente de Apocalipsis. Sin embargo, quiero tomar un minuto para hacer referencia a la evidencia interna de la Biblia hebrea. Estos son los pasajes que vamos a ver. El siguiente, por favor. Evidencia 1, Jueces, dice, y todo Israel se prostituyó. Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Es decir, que aquí está claro que se habla de Israel. Evidencia 2, primer libro de Crónicas, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Es decir, que se ve el mismo patrón, un pueblo que tenía un pacto, una alianza con Dios, e infringe y quebranta este pacto hacia Dios. El que sigue, por favor. Evidencia 3, Oseas, dice, oh Israel, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Está clarísimo que es Israel el pueblo que se prostituye con otros pueblos, con otros dioses, con otros señores. El que sigue, por favor. Evidencia 4, en Salmos encontramos, hicieron becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. No hay necesidad de leer todo lo demás, sabemos que está hablando de Israel. El que sigue, por favor. Evidencia 5, no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios, dice Jeremías, confrontando al pueblo de Israel precisamente por haberse alejado del pacto, de la alianza de Dios. El que sigue, por favor. Evidencia 6, el mismo profeta Jeremías dice, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Sabemos que el único pueblo con el cual Jehová hizo pacto fue con Israel, así que no hay necesidad de seguir leyendo. El que sigue, por favor. Evidencia 7, Ezequiel. En este pasaje ya vemos el reino dividido, reino del norte Israel, reino del sur Judá. Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, te hiciste imágenes de hombre y fornicación con ellas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaron y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto. Es decir, que el pueblo de Israel, aún teniendo un pacto y una alianza con Dios, ponía su confianza y ponía su corazón en otros dioses, cayendo en idolatría. Conclusión de esta primera parte de la evidencia interna de la Biblia hebrea. De acuerdo a estos pasajes, la gran ramera es la nación de Israel. Por eso dijo el profeta, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. El que sigue, por favor. Ahora veamos la evidencia interna del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 17, el versículo que se leyó al principio de esta charla, presenta esta imagen. Una mujer que está vestida de púrpura y escarlata y que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. Bueno, vamos a analizar algunos pasajes a manera de evidencia interna para poder identificar a la Jerusalén antigua, a la Jerusalén del primer siglo, al pueblo de Israel como la gran ramera de Apocalipsis. El que sigue, por favor. Evidencia 1. En Apocalipsis debemos entender la simbología y la naturaleza del texto. La Jerusalén terrenal es la Babilonia espiritual. Es decir, que Apocalipsis es un libro que no podemos entenderlo literal, no podemos leerlo literal, porque es un libro que por naturaleza, por su género que es apocalíptico, está lleno y saturado
de simbología. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí aparece Babilonia, la gran ciudad. Después, en el pasaje de abajo dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Veamos cómo el autor de Apocalipsis usa una simbología. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Egipto, pero nosotros sabemos que Jesús fue crucificado no en Sodoma ni en Egipto literal o físico, sino en una Sodoma y en un Egipto espiritual. Por eso dice en sentido espiritual, aludiendo a Jerusalén como un pueblo pecador, como Sodoma y como Egipto, como un pueblo pagano. En este sentido, Babilonia también debemos entenderlo como un lugar, una gran ciudad en sentido espiritual, que en este caso vendría a ser Jerusalén del primer siglo. El que sigue, por favor. La gran ramera es el pueblo que se ha manchado con la sangre de los profetas y de los santos, es decir, Israel. Podemos decir, a lo mejor interpretando, que el Imperio Romano persiguió a los mártires del primer siglo, pero no podemos decir que el pueblo romano lleva la sangre de los profetas. Eso no lo podemos adjudicar o atribuir al Imperio Romano. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es interesante que el único pueblo al cual podemos adjudicar este pasaje es a Israel, aquel pueblo que asesinó a los profetas y que en el primer siglo asesinó al más grande de todos los profetas, al enviado de Dios, el Mesías. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, refiriéndose a la tierra prometida. ¿A cuál de los profetas, va a decir Esteban, confrontando a sus hermanos judíos antes de ser apedreado? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es decir, que nosotros al encontrar este pasaje tenemos que poner el texto en su contexto. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al tiempo que el Apocalipsis está siendo redactado, quien está persiguiendo a los seguidores del Mesías no es Roma en este sentido, sino es el pueblo que asesinó a los profetas también. Es decir, que podemos datar en base al contexto de este pasaje de manera temprana a el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque antes de sufrir la persecución por el Imperio Romano, quienes persiguieron primeramente a los cristianos fue el pueblo hebreo, el mismo pueblo que asesinó a los profetas en el antiguo pacto. Así que aquí está hablando a esa mujer ebria, es Jerusalén. Se me fue Evidencia 3. La caída de la Babilonia espiritual, Israel en Apocalipsis, es por juicio divino, por haberse manchado de la sangre de los profetas. Es decir, que Apocalipsis está describiendo y está profetizando la caída de un juicio de parte de Dios sobre un lugar y sobre un pueblo específico, sobre ese pueblo que ha manchado su historial con la sangre de los enviados de Dios, es decir, Israel. Ven acá, le dice el ángel a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, que lo que Juan está viendo es un juicio que viene sobre la gran ramera, un juicio de sangre, un juicio de parte de Dios específicamente por derramar la sangre de los profetas. Y esto llega a su punto máximo con la sangre derramada del Mesías en la cruz del Calvario en el año 30. Para que se demande, va a decir Jesús, de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado. Es decir, que si vamos a
a buscar el cumplimiento profético de las escrituras, debe ser en el siglo primero. Yo no puedo decir que lo que está diciendo Apocalipsis, y si lo voy a analizar en el contexto de las palabras de Jesús, tenemos que buscar su cumplimiento en el primer siglo. Jesús dijo, para que se demande de esta generación. ¿De cuál generación? De la generación que vivió Jesús, del siglo primero. La sangre de todos los profetas que se ha derramado, porque el juicio que viene sobre la gran ramera es específico, es por haber derramado la sangre de los santos y de los profetas. Por eso viene el juicio sobre la gran ramera. El que sigue, por favor. El juicio divino sobre la Babilonia espiritual no puede ser sobre otra ciudad que no sea Jerusalén. En Mateo encontramos lo siguiente: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Eso de sinagoga solamente aplica al pueblo de Israel. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. De cierto os digo, esto me encanta de Jesús, de cierto os digo que todo esto, que este juicio vendrá sobre esta generación, es decir, el siglo primero. En el siglo primero está el cumplimiento de lo que Apocalipsis le dice, lo que Apocalipsis describe. El ángel le dice a Juan, ven acá que te voy a mostrar la sentencia que viene sobre la gran ramera. La que sigue, por favor. ¿Quién será el perseguidor? El perseguidor, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, es el pueblo hebreo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Los fariseos pensaban que entregando a Jesús por hereje y por blasfemo, pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Pero a cuál ciudad se refiere? A Jerusalén. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y ojo con esto, porque en el año 70 vino el Hijo del Hombre en juicio, no vino literalmente que todo ojo lo vio, vino en juicio para dar cumplimiento a esta profecía, a la profecía que venía sobre la gran ramera. El que sigue, por favor. Evidencia 5. La mujer ramera alude al templo y al sacerdocio de Israel. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Quiero leer un extracto de este libro. Es la anterior. A ver, la anterior, Anton, por favor. No. Esa. De este libro, creo que pasaste otra. Esa. La mujer que está vestida de púrpura y escarlata. Kenneth Gentry dice, la ropa de la prostituta refleja los colores de la ropa de los sacerdotes judíos, escarlata, púrpura y oro. Y ahí da la cita bíblica, Éxodo 28, indicando que tiene función sacerdotal en el templo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de sus adulterios. Y aquí Gentry hace una alusión a Flavio Josefo. Josefo cuidadosamente describe el velo del templo como una tela babilónica en la cual el azul, púrpura, escarlata y lino fueron mezclados. Es decir, que cuando la audiencia original o primaria del Apocalipsis, aquellos que oyeron por primera vez la lectura de esta
de esta carta, de este libro de Apocalipsis en sus comunidades, entendieron que Juan estaba hablando de el templo de Jerusalén. En ningún momento Juan podría estar hablando del Vaticano porque eso no existe en ese momento. Juan está haciendo una alusión al templo de Jerusalén que existe en el siglo I antes del año 70. El que sigue, por favor. Evidencia 6. La ramera alude al sacerdocio del antiguo pacto. Dice, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El que sigue, por favor. Aquí vuelvo a citar a Gentry, quien habla precisamente de esto. La inscripción blasfema sobre la frente de la prostituta comunica lo contrario de la inscripción sobre el sumo sacerdote judío. Sobre la frente del sumo sacerdote leemos santidad a Jehová, pero sobre la frente de la prostituta leemos Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que con nosotros entendemos que Apocalipsis nos está presentando dos pueblos: la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. El templo, el sacerdocio del antiguo pacto y la novia del nuevo pacto. La que sigue, por favor. Roma no podía fornicar contra Dios, evidencia 7, porque solo Jerusalén era la esposa de Dios. Solo Israel era la esposa de Yahvé. Ya lo había comentado nuestro hermano Carlos. Por lo tanto, la gran ramera solo puede ser adjudicado en un concepto legal pactual a Israel. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Recordemos lo que dijo el profeta Jeremías. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, que hasta el siglo I, antes del año 70, la esposa de Yahvé era Israel. Pero Apocalipsis nos presenta a un Dios contrayendo nuevas nupcias en un nuevo pacto, con un nuevo pueblo, en una nueva Jerusalén. El que sigue, por favor. Aquí quiero citar algo de Picasa, que dice: solo Israel, que ha jurado alianza de fidelidad esponsal con Dios, puede ser adúltera. Los demás pueblos no son más que prostitutas, vida de engaño y muerte, pues nunca fueron esposas. Es decir, que la gran ramera, escrituralmente hablando, solamente puede ser atribuido a Israel. El que sigue, por favor. Evidencia 8. El contraste es clarísimo. La antigua versus la nueva Jerusalén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Acuérdense que el cáliz era uno de los elementos dentro del templo. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, que en el año 70, cuando viene el juicio sobre Israel, Dios se desentiende de ese antiguo pacto como esposo de Israel. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9. Eso lo pueden leer en casa. Y eso también lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. ¿Sí? La que sigue, por favor. De la antigua a la nueva Jerusalén. Aquí cito lo que dice Chilton. El libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades puestas en antítesis, la una de la otra. Babilonia, que es la antigua Jerusalén, y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. La otra ciudad, no la gran ciudad, la Babilonia, la que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. No. Es otra gran ciudad que es contrastada con
continuamente como la Nueva Jerusalén. Es un pueblo que es fiel a Dios, lo que no pudo lograr el pueblo de Israel. El que sigue, por favor. No sé cuánto tiempo lleva. Cuando llega al límite me avisan, por favor. ¿Tú crees poder terminarlo? Perdona, mi amor, ¿tú crees poder terminarlo en 5 minutos? Yo creo que sí. Ya empezaste a sacarlo en tiempo. Ok. Te lo concedemos. Ok, gracias. El hecho de que la ramera esté sentada en la bestia indica que no se puede identificar a Roma como la gran ramera, sino a Israel en una alianza con Roma. Y me llevó en el espíritu al desierto. Recuerden que eso del desierto tiene que ver con Israel. El pueblo recibe el pacto, recibe la alianza en el desierto. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Es decir, que no puede ser Israel, o no puede ser en este caso la mujer la misma bestia, sino que la mujer está sentada sobre la bestia. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondieron todo el pueblo: su sangre se ha derramado sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí vemos al pueblo de Israel haciendo alianza con Roma para asesinar al Mesías. Pero ellos gritaron: crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y ellos, los judíos, los sacerdotes, respondieron: no tenemos más rey que César. Había una alianza directa entre el pueblo judío e Israel y el imperio romano. El que sigue, por favor. Jerusalén y el imperio romano. No hay duda de que Jerusalén estaba política y religiosamente fornicando con el imperio pagano, cooperando con Roma en la crucifixión de Cristo y la persecución homicida de los cristianos. Esa es una cita del Chilton. El que sigue, por favor. Evidencia 10 y es la evidencia última. El templo es una alusión directa a Jerusalén y al antiguo pacto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, lo que está en rojo, porque ha sido entregado el templo a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Y esa profecía se cumplió en el año 70. El que sigue, por favor. La destrucción del templo, obviamente. ¿Sí? En conclusión de esta segunda parte, históricamente Jerusalén es la que siempre habría sido la gran ramera, cayendo constantemente en la apostasía y persiguiendo a los profetas. Jerusalén era el lugar donde los profetas eran asesinados. Esto es importantísimo. No podemos captar el mensaje de Apocalipsis si no reconocemos su carácter central como documento de pacto legal. En el año 70 Dios se está desentendiendo de su antiguo pacto y está entrando en vigor el nuevo pacto, confirmado con la destrucción del templo, que era el lugar sagrado, la casa de Dios. Por lo tanto, como los escritos de Amós y otros profetas del Antiguo Testamento, Apocalipsis representa una demanda de pacto que acusa a Jerusalén de violar el pacto y declara su juicio contra ella como la gran ramera. El que sigue, por favor. Cuando cae la gran Babilonia, recordemos que Apocalipsis dice: ha caído la gran Babilonia. El que sigue, por favor. Jesús dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca, porque estos son días de retribución. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús está diciendo: muchos de aquí no van a morir sin antes ver el reino de Dios que viene con poder.
Y ese regreso del Mesías como juicio, como el gran día del Señor, se cumplió en el año 70. Todo este mensaje de urgencia lo encontramos en Apocalipsis. Las cosas que deben suceder pronto, el tiempo está cerca, vendré a ti pronto, he aquí yo vengo pronto, he aquí el tercer ahí viene pronto, las cosas que deben suceder pronto, he aquí vengo pronto. Es decir, que cuando Juan recibe este mensaje de Dios, lo que va a suceder pronto, no 1000 años después, ni 2000 años después, sino que tendría su cumplimiento en el año 70. El que sigue, por favor, y termino. Antes de que la Israel apóstata sea juzgada, el verdadero Israel debe ser sellado. Es decir, que en el nuevo pacto aparece la iglesia como el nuevo Israel. Y esto se sella en el cumplimiento que se da precisamente en el año 70. En el año 70 se llega el cumplimiento de este juicio sobre la gran ramera que es Israel, que es Jerusalén, recibe su juicio con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amos, por esta exposición. Wow. Amos, me sorprendiste, no había nunca escuchado exponer. Altura, sí. Está bueno. Si Carlos me convenció, Amos me jaló para atrás. Ahora viene Antón a mandarnos a todos al infierno. Así que agárrese de la silla. Amos, tremendo. Agárrese la silla, que ahora le toca al pastor Antón Hernández. Mi disculpa a los invitados, no sabía que esto se iba a extender bastante, pero está buenísimo este debate, buenísimo. Adelante, pastor Antón Hernández desde El Salvador. Los micrófonos son suyos. Dios les bendiga. Antes informar, la bibliografía consultada por mi persona es el mismo libro, 4 puntos de vista del Apocalipsis, que por cierto es una donación de mi hermano José Luna. Dios le bendiga por este regalo. Y así vamos a dar por inicio. Para iniciar, quiero anunciar de antemano que el propósito de la presentación de la gran ramera en Apocalipsis es que va a ser juzgada. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, el propósito de la gran ramera es ser juzgada, un juicio sobre ella. Informar también que si alguien quiere tomar captura de pantalla, ya que la diapositiva la puedo pasar algo rápido y he puesto varios versos porque el tema es amplio y para poderlo explicar de una mejor manera es necesario los versos, así que algunos no lo puedo explicar, así que si alguien quiere tomar captura puede hacerlo. Entonces pasamos a la siguiente. Dice, la primera mención, como es la cita bíblica que leía nuestro hermano Richard, observaciones importantes que debemos de hacer. Ella está borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Como mencionaba el hermano Amos, Roma no persiguió a los profetas o a los santos y a los mártires, sino que fue el judaísmo. Cuando nos referimos a Israel o a Jerusalén como la gran ramera, nos referimos a Jerusalén del primer siglo, no a la Jerusalén actual. Antes que nada, mencionar también que para nosotros el Apocalipsis tiene un cumplimiento en breve. Para ellos está a la vuelta de la esquina. El libro inicia hablando de esa manera, que todo se va a realizar pronto. Y concluye diciendo que igualmente eso va a ocurrir pronto. Entonces, para nosotros, que el Apocalipsis se escriba para personas de 2000 años después es una burla. Entonces, para nosotros el Apocalipsis se cumple en el primer siglo. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, entonces ella debe ser juzgada por ese mismo delito. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, Dios ha hecho justicia en ella por causa de vosotros. Algunos textos los he cortado para ahorrar espacio. Dice, ha juzgado a la gran ramera, ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, menciona dos figuras importantes cuando se presenta la figura de la gran ramera. El imperio, que es la bestia no hay ninguna duda, como mencionaba nuestro hermano,
La prostituta simple y sencillamente se sienta sobre la bestia, o sea, que se apoya en la bestia. Entonces, hay dos figuras importantes: el Imperio Romano, que es la bestia, y Jerusalén del primer siglo, que es la prostituta llamada Babilonia la Grande. Muchos suponen que la prostituta es Roma, porque Roma se sienta sobre 7 colinas, pero en realidad también Jerusalén se sienta sobre 7 colinas. Tenemos lo que es la ciudad de Scopus, no, el monte de la corrupción, el monte de la ofensa, el monte de la destrucción, el monte de Sión, la colina sureste también llamada monte de Sión, el monte Ofel y el monte de la roca. Entonces, la misma Jerusalén se sienta sobre 7 colinas, pero esto no es de importancia porque Apocalipsis menciona que las cabezas son montes y los montes en realidad son reyes. Pero como no es el tema la bestia, no voy a tomarme el tiempo de hablar de los 7 emperadores romanos. Entonces, hay que identificar a la ramera. Apocalipsis designa a la prostituta como Babilonia la Grande. Eso se refiere a la gran ciudad, según Apocalipsis 17:18. Dice: la mujer que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. También menciona que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esto es porque en el tiempo de la guerra con Roma, Israel estaba dividido en 3 grupos que se hacían la guerra ellos mismos. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Menciona: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Eso es importante resaltar, que es un juicio que se está haciendo con la ramera. La primera mención de la gran ciudad señala directamente a Jerusalén, con el mismo texto que tomaba el hermano, donde se le llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Roma no crucificó a Jesús, no fue crucificado en el Vaticano, fue crucificado en Jerusalén, y en este sentido también se le llama Babilonia, o sea, así mismo como se le llama Sodoma y Egipto. Dice: he aquí, dijo Jesús, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas. El que estaba escrito, las profecías del justo sufriente. En el Antiguo Testamento, Babilonia quemó el templo. Dice Segunda de Crónicas 36:19, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Igualmente, Flavio Josefo nos relata en guerra de los judíos, dice: los judíos habían comenzado a quemar el templo con sus propias manos. O sea, la Jerusalén terrenal se había convertido en una Babilonia también. Entonces, a Jerusalén se le conoce como una gran ciudad por su posición respecto al pacto que tenía con Dios. Tenemos el ejemplo de los Salmos ahí, donde se menciona como la ciudad del gran rey, y también Jesús la menciona en Mateo: ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea que no se podía hacer juramentos ni por la ciudad. Antes de su destrucción por los babilonios en el Antiguo Testamento, Jeremías 2 veces ya la llama grande, una ciudad grande. Ahí están las citas bíblicas, no me quiero detener en eso. La descripción de Juan es semejante. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Por qué dice que no es viuda? Ella quiere negar que no ha matado a su Mesías, que no ha matado a su marido. Entonces dice: no soy viuda. ¿Quién mató al Mesías? Jerusalén. Entonces, ahí te dejo una imagen de Jerusalén en el primer siglo, una ciudad grande para ellos. El trasfondo de la prostituta en Apocalipsis está basado en el Antiguo Testamento. Recordemos que el escritor de Apocalipsis es un judío, con mente de judío, con pensamiento de judío, un trasfondo completamente judío, y que probablemente que de habla aramea, pero escribe en griego, y por eso Apocalipsis no tiene un griego muy decente, porque es un judío escribiendo en griego. Entonces tiene mente judía y está escribiendo a otros judíos. Entonces, en el capítulo 3 de Jeremías hay correspondencias parecidas en gran manera, lo que es a la ramera de Apocalipsis con la ramera del Antiguo Testamento, que es Jerusalén. Tenemos ahí la cita bíblica
donde se le considera que Israel se prostituía o Jerusalén se prostituía y que parecía árabe allá en la vuelta a la esquina buscando clientes. Entonces, Juan de igual manera acusa a Jerusalén de prostituta. Dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En ambos casos le dice que ha contaminado la tierra. Están las citas bíblicas ahí, Jeremías 3:2, con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Apocalipsis 19:2, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Entonces, Dios sentencia a Judá en el Antiguo Testamento porque ya se ha divorciado del reino del norte de Israel y sentencia a Judá de que se va a divorciar si no se vuelve a él con el reino del sur. También se va a divorciar. Recordemos que los israelitas nunca volvieron del exilio. Quienes vuelven son los judíos. O sea, Judá queda casado con Israel y con Dios. Y en esta ocasión a Jerusalén le está dando la sentencia. Entonces, se refiere cuando Jeremías habla de cuando quemaron el templo y cuando le dio carta de repudio. Entonces, se refiere cuando los asirios destruyeron a Israel. En Apocalipsis no será por manos de los asirios ni por manos de los babilonios, sino por manos de los romanos que va a ser. Se le va a dar carta de repudio a Israel como se le dio carta de repudio a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces dice, cuando Jeremías justificó la derrota de Judá por Babilonia, dijo, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Igualmente en Apocalipsis le dice que tiene escrito en la frente Babilonia la grande, o sea, tiene frente de ramera también. Entonces, la prostituta babilónica se embriaga con la sangre de los santos. Ahí están los textos. Roma no fue culpable de matar a los profetas, como explicaba nuestro hermano. Esteban les dijo que ellos habían matado a los antepasados, a los profetas. Jesús específicamente reprochó a Jerusalén en palabras notablemente semejantes a Apocalipsis. Les dice, por tanto, les envío profetas, a los cuales ustedes van a matar. Entonces, Lucas dice, desde que le va a ser demandados a ellos desde la sangre de Abel, a quienes mataron en el templo. Esto es importante mencionarlo porque Jesús también les ha dicho que ellos los van a matar creyendo que sirven tributo a Dios o que adoran a Dios. Por eso es que en Apocalipsis las almas están debajo del altar de Dios, porque los han matado creyendo que sirven tributo a Dios. Entonces, continuamos. Jesús menciona las persecuciones del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento por manos de Israel. Entonces, dijo que pasarían, que rendirían culto a Dios, como mencionaba. Jerusalén pronuncia juicio sobre sí misma al matar al Cordero y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Jesús dijo, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado. Entonces, la ropa de la prostituta refleja el sacerdocio. Éxodo 28, tenemos ahí toda la cita. Si alguien lo quiere leer en su casa, puede hacerlo. Entonces, la misma apariencia de la ramera en Apocalipsis. Tenemos unos ejemplos de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice, la cita bíblica la cita de Flavio Josefo que leía Amós, también dice, la gran parte de los implementos del templo fueron de plata y de oro. En guerra de los judíos. También nos menciona que la fachada exterior del templo estaba cubierta con los platos de oro de gran peso y cuando salió el sol reflejaba una luz brillante de tal manera que los que querían verlo no podían, igual como si se tratase de mirar directamente al sol, porque el templo había sido llenado de platos de oro. Tenía muchas piedras preciosas que lo encontramos incluso en Mateo, en Marcos y en Lucas, como algunos lo están elogiando, y Jesús dijo que eso iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. La destrucción o el juicio de la gran ramera ya se venía anunciando, ya lo venía anunciando Jesús. Entonces, la inscripción sobre la frente de la ramera comunica lo contrario de la inscripción del sacerdote. Santidad a Jehová, y la gran ramera, que dice Babilonia, la gran ramera. Un contraste literario existe entre la ramera y la novia. La diferencia entre Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba, lo cual es la Jerusalén de abajo es Israel y la Jerusalén de arriba es la iglesia. Apocalipsis llama a Jerusalén Sodoma y Gomorra.
En el Antiguo Testamento, igualmente, ahora también la llama Babilonia. La Nueva Jerusalén, que es la iglesia, reemplaza a la vieja Jerusalén, que es el Israel terrenal. La iglesia tiene en su frente el nombre del Cordero. Es un contraste muy diferente. Les dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad. También dice que tienen, que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, los judíos del primer siglo que persiguieron a los siervos, los cristianos, a los primeros discípulos, tenían en su frente ramera, pero los primeros cristianos tenían en su frente el nombre del Cordero. Es un contraste que hay que notar muy importante. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, representando en ella el nuevo pacto en Jesús. Aquí hay un contraste que, si gustan, puede tomar una cita bíblica. Las dos mujeres son presentadas por un ángel, son llevados por el Espíritu Santo a un lugar y se menciona un paralelo completamente diferente. Una es una prostituta y el otro es una pura. Entonces, continuamos. Aquí la ramera dice que estaba sentada sobre la bestia, que nunca, lo que marca o lo que nos indica que no es Roma. Ella está sentada sobre la bestia, como mencionado. Dice Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, me parece necesario aquí relatar todos los honores que los romanos y emperadores concedieron a nuestra nación y de las alianzas de asistencia mutua que han hecho con ella. O sea, Flavio Josefo dice que Jerusalén dependía del Imperio Romano. Entonces, que la gran ramera se sienta sobre la bestia significa que depende de la bestia. Entonces, ver a la ramera sobre la bestia nos hace recordar cómo Israel dependió de Roma para poder matar a Jesús y a los discípulos. Por ejemplo, ellos decían que tenían solamente a un César o un rey, cuando igual Pilato intentó liberar a Jesús, y ellos le decían que si no lo sentenciaban a muerte, entonces era enemigo del César. Ellos gritaban fuera, crucifíquenles. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea, los judíos estaban prostituidos con el Imperio Romano. Entonces, atacaron a los cristianos con la intención de involucrar a los romanos. Ahí tienen la cita bíblica. Por ejemplo, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y a Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, se prostituyeron para atacar a Jesús. También dice Poncio, todos estos para no leer mucho, tomen una captura. La última cita dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Vemos cómo muchas veces los judíos buscaron cómo entregarlo a los romanos, a entregar a los cristianos en manos de los romanos para involucrar a Roma. O sea, dependía de la bestia. La ramera dependía de la bestia. Entonces, el aliado anterior de Jerusalén contra Cristo y sus seguidores se vuelven contra ella y la destruye. Dice, los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, y el mismo Imperio Romano después va a destruir y destruyó a la Babilonia, a la ramera, a Jerusalén. Jesús dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. O sea, que salieran de la ciudad para que no fueran masacrados también. Jesús les dijo, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado y salgan de ella. Entonces, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido nunca, no ha habido nunca ni habrá. Entonces, para nuestra postura, la gran tribulación ya sucedió también en el primer siglo. Se refería a la destrucción, pero ese no es el tema. Entonces, la ramera es juzgada. Después del juicio de la ramera de Jerusalén, el cielo anuncia las bodas del Cordero. Es importante notar esto.
Una vez juzgada la prostituta, aparece la nueva novia. O sea, media vez juzgada la esposa infiel, aparece una nueva fiesta nupcial. Dice Juan, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es la novia del Cordero. Pablo dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. También dice, te mostraré la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, la iglesia reemplaza a Jerusalén, porque como ya Pablo igual lo menciona en sus cartas, que no es israelita el que lo es en la carne, o no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en la promesa, y la promesa es Jesús. Por eso a los judíos o a la ramera en Apocalipsis se les presenta como los que se dicen ser judíos y no lo son, porque los verdaderos judíos son los cristianos, según el movimiento judío-cristiano. Entonces, el castigo de la ramera establece de forma pública el reino de Cristo. Jesús enseñaba el significado del juicio de Jerusalén en cuanto al establecimiento de su reino. Él decía, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, en el año 70 se llevó a cabo el juicio de la gran ramera. Israel fue destituido como pueblo de Dios, siendo hoy la iglesia el pueblo de Dios. Ahí tenemos algunas citas bíblicas que Jesús ya les había dicho, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. También les dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús les dijo al Sanedrín que estaban a punto de ser juzgados, me verán viniendo en las nubes. El término venir en las nubes no es algo literal, no es que Jesús va a venir montado en una nube, sino que el término de venir en las nubes era un término de juicio. Por eso dice, Jehová montó sobre una nube y juzgó algunas ciudades ahí. Por no poner mucho texto, no los puse. Los que son llamados a participar en la iglesia, o sea, el verdadero Israel o la Jerusalén celestial, son bienaventurados. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Israel, Jerusalén terrenal, fue juzgada en el primer siglo. Ahí tenemos una imagen de Jerusalén quemada, que igual había dicho que los reyes sobre ella, la cual ella se apoyaba, iban a terminar quemando la ciudad. Y así fue, Roma terminó quemando Jerusalén. Con la destrucción del templo en el año 70 se derribó el muro que dividía a los judíos de las demás naciones, y derribando el muro, el reino pasó a ser universal. Están las citas bíblicas ahí, donde se derribó el muro y pasó a ser un solo pueblo. Entonces, como ya he mencionado, Israel del primer siglo era la gran ramera, o sea, la Jerusalén terrenal, y la iglesia es la Jerusalén celestial, el nuevo pueblo. Igualmente está ahí una cita, vosotros sois linaje de escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, después de la destrucción del templo de la Jerusalén terrenal, ya no aparece ningún templo en la Jerusalén celestial, porque ahora el creyente es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Lo vi en ella, dice. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y ella y el Cordero. Van a disculpar, pero me estoy gozando. Entonces, hemos finalizado. Por favor, no se pongan nerviosos. Dios les bendiga. Bravo, bravo, bravo. Excelente, se lo gozó y se le veía en la cara esa alegría en la exposición. Felicidades. Tremendo. Felicidades.